Hola y bienvenido o bienvenida al episodio 8 de Móvil TIC, tu podcast de tecnología desde el punto de vista de la movilidad, la accesibilidad y el Internet de las cosas. Un podcast de la red pabellonauricular.com y yo soy Pedro, @elojoqueves en Twitter. Hoy vamos a hablar de Google Maps, algo que, ha ocurrido en Google Maps a partir del final del 2015 y que, bajo mi punto de vista, va a revolucionar el mundo de los mapas, el mundo de la navegación en coche, de los navegadores y que es el futuro, probablemente, de cómo nos vamos a dirigir a los sitios, especialmente cuando lo hacemos en nuestro vehículo particular. Veréis, hace ya bastante tiempo, años diría, no podría ahora mismo concretar, pero bastantes años, probablemente 3 o 4 años, que Google Maps ya permitía la descarga de mapas para poder navegar, para poder utilizar Google Maps sin la necesidad de estar conectado a una red Wi-Fi o sin la necesidad, más importante aún, de estar conectado a una red 4G o 3G. Es un elemento muy importante porque muchas veces cuando utilizamos Google Maps, por ejemplo, para navegar con nuestro coche, pues lo cierto es que pasamos a otros países o estamos en otros lugares, a veces no tenemos datos suficientes, a veces el viaje es suficientemente largo como para que la cantidad de datos que a lo mejor vamos a consumir sea excesiva. La funcionalidad que Google Maps empezó a aplicar cuando permitió la descarga de zonas en su aplicación de mapas, pues evidentemente habría un escenario nuevo, un horizonte nuevo. Bien, ese horizonte yo lo intentaba y veía a ver si en mi zona, en la zona de Vizcaya, yo encontraba alguna zona ya descargable. Bueno, eso no ha sido posible durante todos estos años. Encontrabas zonas de los Estados Unidos, encontrabas la ciudad de Londres, encontrabas este tipo de lugares. Pero esto, a partir de finales del 2015, aproximadamente entre octubre y noviembre, creo, cambió. Yo lo he descubierto ahora en enero, a comienzos de enero, hace relativamente poco tiempo, porque había desistido de buscar la posibilidad de descargarme los mapas de Google Maps. En parte porque la tarifa de datos que estoy utilizando ahora, de 7 gigas, me hace preocuparme bastante menos por el consumo de datos y en parte porque pensaba que era algo que de pronto Google había dejado aparcado y lo había limitado a esas zonas, como digo, de Estados Unidos o zonas de Gran Bretaña, en fin, estas zonas, ¿no? La verdad es que no sabría deciros de qué manera o cómo, por casualidad, porque realmente no lo estaba así buscando de una manera directa, ni tampoco lo he encontrado en ningún blog, aunque luego sí que he leído reseñas del servicio en algunos blogs. Fui a pasar a lo que aquí en el País Vasco llamamos Iparralde, la zona norte, la zona del País Vasco que está en Francia, ¿vale? El sur de Francia. La zona de Bayona, la zona de Biarritz, San Juan de Luz. El caso es que fui a hacerlo y ya os digo, no sabría ahora mismo, aunque ocurrió hace un par de semanas, no sabría ahora mismo deciros de qué manera un tanto aleatoria, por casualidad, descubro que puedo descargar zonas enteras en Google Maps y que además Google Maps ya no limita estas descargas a zonas de los Estados Unidos o a zonas de Gran Bretaña y que además, añadido, no hay que hacer fórmulas raras como había que hacer antes, ¿no? Que había que poner una dirección un poco extraña en el navegador de Google Maps para que nos llevara a la posibilidad de descargar mapas. No, esta posibilidad de descarga ya existe, está en el menú de Google Maps, en un apartado que se llama Sin conexión, al que podréis ir añadiendo zonas de Google Maps para estar guardadas en vuestro dispositivo. No ocupa un espacio excesivo para lo que puede ser un aplicativo o una aplicación para la navegación, por ejemplo, en coche. Yo en el iPhone tengo un aplicativo que me lleva acompañando muchos años. Lo compré para un viaje que hice a Suiza hace como 3 o 4 veranos. Me acompañó y me acompañó muy bien. Es el aplicativo conocido como Copilot. Es muy recomendable, pero claro,
con lo que os estoy contando y os voy a contar, yo ahora ya no recomendaría ni Copilot, que es un único pago el que hice, como de unos algo menos de 50 euros, y renueva sus mapas y tiene ciertas mejoras. Y desde luego es una aplicación de navegación extraordinaria, pero insisto, yo ahora ya no lo recomendaría porque de lo que os estoy hablando es de navegar con el navegador de Google Maps, que como sabéis también no solamente ha permitido en estos años empezar a descargar y ahora ya descargar también mapas de las zonas en las que vivimos, sino que también ha adoptado un sistema por el cual también se adecúa más el formato, la interfaz es muchísimo más parecida a la interfaz de navegación de cualquier navegador de coche. Cuando lo ponemos en formato para navegar en coche, ¿de acuerdo? Entonces, esto pues también es un elemento clave a la hora de poder decir que sustituye por completo la navegación de otros sistemas de navegación. Ya no solamente es que puedes descargar los mapas, sino que verdaderamente también la interfaz con la que navegas es una interfaz suficientemente agradable para poder hacer de la navegación o del uso de un navegador de coche una experiencia agradable. Por lo tanto, tenemos las dos cosas necesarias para hacer de Google Maps un buen navegador para nuestro coche. Por una parte, los mapas pueden estar offline, los podemos descargar, y por otra parte tiene una buena interfaz de usuario. En este punto debo decir que no solamente he comprobado que las descargas están disponibles en la zona en la que yo vivo, en la zona del norte de España, o en la zona del sur de Francia, o en fin, en cualquier parte de España, porque esto está comprobado y es así, en cualquier parte en la que os ubiquéis, sino que también lo es en Latinoamérica, donde, en fin, muchas personas que escucháis este audio estáis viviendo y tenéis vuestra vida. Lo permite. Yo lo he comprobado, en fin, en zonas de Argentina, lo he comprobado en México DF, lo he comprobado fuera de México DF, lo he comprobado en Bogotá. En todas esas zonas funciona la posibilidad de descarga. En la aplicación de Google Maps para iOS, para el iPhone, que es la que yo utilizo en mi coche, esto es tan sencillo como ir al menú de Google Maps, al menú de la izquierda, y debajo de donde tenemos nuestros sitios y debajo de donde tenemos la posibilidad de hacer contribuciones al Google Maps con aportaciones, nos aparece la posibilidad de sin conexión o sitios sin conexión. Una vez que llegamos a los sitios sin conexión, tengamos previamente añadidos algunos o no tengamos ninguno, nos aparece abajo a la derecha un más. Dándole al simbolito del más, nos permite guardar, descargar la zona que en esos momentos se está visualizando. Pero, ojo, hay algunas limitaciones. No son importantes y no convierten a Google Maps en algo inútil para la navegación, ni tan siquiera en algo poco útil o en desventaja con respecto a otros sistemas. Pero hay que hablar de las limitaciones. Las limitaciones es que cada tramo de descarga, cada zona de mapa que nos descargamos, no puede ser mayor de 120.000 kilómetros cuadrados, lo cual es una barbaridad. Quiero decir que, salvo que vayamos a hacer un viaje de 20 horas a otro país, pues en fin, la zona por la que nos vamos a mover normalmente con el coche, hablamos de comunidades autónomas, en el caso de España, completas, en fin, es una zona muy amplia, 120.000 kilómetros cuadrados. Y diréis, bueno, pero ¿cómo calculo yo esto? Está perfectamente orquestado todo esto por Google. Lo que haces es que tú te ubicas en la zona que quieres descargar. Si la zona es suficientemente pequeña, directamente te da la posibilidad de descargar. Si la zona es excesivamente grande, con el pellizco de los dos dedos en la pantalla, irás acercándote a la zona hasta que verás que en un momento dado se activa el botón que permite la descarga del mapa. Y eso es y ahí puedes jugar con el límite, puedes volver a ampliar un poquito hasta ver hasta dónde te deja, bajar un poquito y llegar, digamos, al límite del máximo tamaño que Google Maps te deja descargar. Por lo tanto, sencillez, aunque la limitación de los 120.000 kilómetros cuadrados. Ojo, esa limitación de los 120.000 kilómetros cuadrados hace referencia a la descarga de una zona, pero podemos descargar tantas zonas como las que nos quepan en nuestro dispositivo.
en función de la memoria que tengamos disponible en nuestro teléfono Android, iOS o lo que sea, ¿vale? Y aquí viene también una pregunta, y también la he comprobado, importante. Si yo voy a hacer un viaje en el que voy a necesitar utilizar varias zonas descargadas porque es suficientemente grande la zona, o incluso si yo voy a hacer un viaje en el cual tengo una zona de salida descargada y una zona de llegada descargada. Os voy a poner un ejemplo que yo utilizo. Yo me descargo la zona de Vizcaya-Guipúzcoa, en el norte de España, en el País Vasco. Me descargo después la zona de la conurbación urbana de la ciudad de Burdeos, aproximadamente a unos 300 kilómetros de aquí, y entre medias puedo no tener nada descargado. Es evidente que cuando yo esté pasando con mi coche por la zona de sombra, por la zona en la que yo no me he descargado nada, ningún mapa de Google, yo en esa zona no podré obtener una indicación si me quiero desviar o si quiero buscar una gasolinera o lo que sea. Pero lo que os aseguro es que, aunque yo no tenga los mapas intermedios descargados, si yo tengo el mapa de la zona donde voy a destinarme, por ejemplo Burdeos en este caso, y la zona de la que voy a salir, por ejemplo Vizcaya en este caso, Google Maps me va a dar las indicaciones para partir. Y me va a dar las indicaciones al menos hasta el lugar donde yo deje de tener mi mapa descargado. Tengo que hacer una comprobación, y la haré en el próximo viaje, y os lo contaré a la vuelta, de qué ocurre en el tramo de sombra. Si yo no me salgo de la ruta que previamente le he pedido a Google Maps, ¿me sigue guiando o no me guía? Porque es evidente que si busco un destino intermedio o busco un restaurante, al no tener conexión, si no me he descargado el mapa, no me lo va a ofrecer. Pero ¿me va a seguir guiando? ¿Me va a guiar por la autopista por la que voy, aunque yo no tenga el mapa descargado? Esto es una cosa que creo que la respuesta va a ser negativa, pero que la tengo que comprobar. Algunas otras limitaciones de utilizar Google Maps como navegador principal del coche, algo que ya os adelanto que os recomiendo, algunas otras limitaciones para poder hacer esto. Los mapas que vamos a poder ver son vectoriales, para entendernos, para no iniciados. Los mapas pintaditos. No nos va a permitir hacerlo ni con los mapas topográficos, es decir, con desniveles, ni lo va a permitir tampoco hacer con los mapas de satélite. Esto solo se puede hacer con los mapas dibujados. Y aquí hago una anotación al margen. Como en cualquier otro navegador, como en un TomTom, como en el Navtec que lleva instalado mi vehículo del grupo Volkswagen, o como el propio Copilot que tengo instalado en el iPhone, ¿de acuerdo? En ese sentido, pues es una limitación a las propiedades o a las cualidades que tiene Google Maps de normal, con conexión, pero no es algo peor a un navegador de coche normal. Solo nos va a permitir calcular rutas en coche, no calcula rutas a pie, ni calcula rutas en transporte público cuando estemos sin conexión usando mapas descargados. Tampoco, lógicamente, nos va a ofrecer rutas alternativas, y mucho menos nos va a ofrecer rutas alternativas en función de que Google Maps detecte un accidente o detecte un atasco de tráfico. Y esto sí que es una pérdida importante con respecto a las propiedades que tiene Google Maps normalmente. Desde que Google Maps adquirió Waze, W-A-Z-E, el navegador social, y con sus propios algoritmos también, con su propia información, no solamente a través de Waze, sino también con su propia información, Google Maps se ha convertido en la navegación, cuando estamos conectados a la red, en un avisador de accidentes o de atascos extraordinario. Si lo llevamos siempre conectado, aunque sepamos a dónde nos dirigimos y no necesitamos calcular la ruta. Pero si vamos por una ruta urbana en donde habitualmente hay atascos o cualquiera de estas incidencias como un accidente, Google Maps nos va a avisar con tiempo suficiente de una ruta alternativa para no vernos metidos en un atasco. Y os lo aseguro, lo he comprobado y funciona extraordinariamente bien. Insisto en que no